buenas noches, bienvenidos a Palabra. Durante los primeros días de marzo de este año, la provincia de Santa Fe se convirtió en la primera provincia en autorizar el cambio de DNI, de nombre y de sexo, de un transexual. Es el primer caso en el mundo. En el mundo no se había dado ningún caso similar. Hubo otros casos, pero siempre fue necesaria la intervención de la justicia. Había un juez que ordenaba llevar adelante el procedimiento. Esta es la primera vez en el mundo en que no es necesario acudir a la justicia, que simplemente se resuelve por vía administrativa. Primero fue un decreto firmado por Hermes Wiener, ratificado, y finalmente fue Antonio Bonfatti quien a Alejandra Ironici le dio su nuevo DNI. Alejandra, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, acá andamos. Bueno, al principio de marzo es como que estabas súper famosa, todas las cámaras en vos, porque es el primer caso en el mundo. Sí, si bien tiene la particularidad de que lo que yo te contaba hoy antes de salir al aire, que fue el gobierno provincial quien otorgara el derecho a la identidad como un derecho que te corresponde en la Constitución Nacional. No obstante, no se apartó la justicia, que la justicia dio un veredicto, una sentencia judicial, que hubo una sentencia, porque si no hacemos creer a la sociedad como que los decretos salen por sí solos, y acá si no hubiéramos incurrido en la inconstitucionalidad, digamos, del dictamen del gobierno provincial. La justicia avaló lo que resolvió el gobierno. Se mantuvo en su fallo, digamos, en su postura como justicia. Que hasta ahora, como justicia. En todos los casos era la justicia la que le ordenaba al Poder Ejecutivo. En todos los casos, como el caso de Florencia Trinidad o el caso de Alejandro Iglesias, era a través de amparos judiciales, o depende de la estrategia que usaba cada abogado, pero siempre con la intervención de la justicia, nunca apartándose de la justicia. Alejandra, ¿por qué es tan importante? ¿Qué sentís cuando vos ves? Mira, acá lo tengo. Permiso, ¿no? Este es el DNI, el nuevo DNI, donde aparece tu nombre, apellido, bueno, número de documento. ¿Qué edad tenés? 35. No se le pregunta la edad a una dama, pero bueno. 35. ¿Sabes que me había dado cuenta? Porque vi 25 millones, digo, deben darle los 30 y pico. 35. ¿Qué significa para vos verte así en un papel? Porque no deja de ser una libretita, un papel, pero ¿qué efectos tiene sobre cómo te sentís vos? Y te sentís en cierta manera como que tenés un respaldo legal, digamos, ante la sociedad y ante los temas que hoy todavía, en pleno siglo XXI y con todo lo que hemos avanzado en la provincia de Santa Fe, pionera en un montón de cuestiones que tienen que ver con un paraguas, digamos, legal, te da orgullo. Orgullo por tu colectivo, orgullo por el sufrimiento, porque este documento no solo refleja la identidad de Alejandra Ironici, sino de un montón de compañeras que no llegaron porque la vida les truncó el camino, porque no han podido lograr de tener el acompañamiento que, gracias a Dios, yo tengo que darle gracias a Dios a tener la posibilidad de haber tenido un abogado particular, el doctor Llenero, que otras compañeras no lo pueden tener, y también cierta llegada, digamos, al gobierno provincial para poder garantizar esto. Sí, el gobierno te decía que no, tenías que ir a la justicia. ¿Cómo fue el camino para llegar a ese papelito, a esa libreta, que es el nombre, a esa foto? Y eso empezó en el año 2009, cuando yo quedo cesante, digamos, de un trabajo que yo realizaba. Yo trabajaba en un taller de costura, y ya venía realizándome las operaciones de cambio de mamas y un montón de cosas, y a partir del año 2009 yo quedo cesante sin ese trabajo. ¿Pero te quedas sin trabajo porque se cerró el trabajo, porque hubo menos que hacer, o por tu condición sexual? No sé bien, porque en realidad cuando yo presento, digamos, en el Ministerio de Trabajo, presento la demanda por lo laboral, ciertas personas declaran que supuestamente yo no trabajaba para esta persona y que yo ejercía la prostitución. En ningún momento mi intención, al contrario, mi política es garantizar de que la inclusión social esté dada a través de un trabajo de las compañeras trans. ¿Te quedaste sin trabajo? 2009. Me quedé sin trabajo en el 2009. En ese interín conozco una compañera que me lleva a trabajar a la ciudad de Buenos Aires, y yo entro a trabajar en los derechos del ciudadano, los derechos se llamaba de niñez y adolescencia en estado de prostitución, en el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Empiezo a trabajar allá, y a partir de ahí empiezo a conocer a otras militantes activistas como Luana Berkin, Diana Zacayán, que me fueron, digamos, en cierta manera enseñando, al igual que la presidenta de MISER, del movimiento al cual integro, cómo llegar a eso. A partir de ahí yo me vuelvo en el 2010 diciendo que
yo no me iba a ir de mi provincia sin haberme llevado el reconocimiento por todo el esfuerzo y por toda la lucha y por todo el sacrificio. Y lo lograste. Ahora, supongo que el camino empezó mucho antes. ¿En qué momento vos sentiste que había algo que no concordaba entre lo que te pasaba en la cabeza y lo que veías en el espejo? En mi adolescencia siempre estuvo marcado desde la adolescencia. No te molesta si te pregunto, ¿no? No, para nada. A los 5 años yo sentía, por ejemplo, que yo me enamoraba de los varoncitos y a los 5 años. A los 5 años yo sentía que me atraía un varón. Es más, yo cuando en el barrio donde yo vivía, porque mis papás, si ustedes vieron la historia, mi papá es jubilado ferroviario y mi mamá era ama de casa. En Tostado. En Tostado vivíamos en las cuadrillas que se armaban por lo general al costado de las líneas ferroviarias, que en un barrio que se llamaba un barrio ferroviario. Y en ese barrio, cuando yo jugaba con los nenes del barrio ahí, en las canchitas, en un montón de cosas, siempre hacíamos la famosa chocita, la casita, y yo siempre hacía de mamá. Para ellos yo era la novia de los nenitos. Porque, a ver, uno siempre tiene la duda de si esto tiene que ver con algo que uno trae innato, con algo que tenga que esté relacionado con el contexto, con la educación, con lo que uno va observando, con los estímulos. Y yo creo que es te todo, lo pregunto. es conjunto. O sea, vos no te podés apartar de... Tampoco quiero caer en una teoría biologicista, pero obviamente nosotros estamos en contra de eso y por eso estamos con el tema de la despatologización. Es más, la ley que sale no te contempla de que tengas que ni estar visto por un psicólogo o psiquiatra para poder acceder al derecho del documento, pero al igual que el pero tiene que ver con cómo tu personalidad se va formando a lo largo de los primeros años, o vos ya naciste y sentiste... Uno lo siente desde muy chico y vos después lo vas construyendo. Vos tu formación como mujer, la mujer se construye el día a día también. El ser mujer, que es un tema de debate también hoy en día dentro de la sociedad, lo vas construyendo en el día a día. Vos no podés decir que biológicamente solamente son aceptadas aquellas mujes, porque si no estás invisibilizando un montón de personas. Claro, que es mucho más difícil lo tuyo. Exacto. Porque vos tuviste que de alguna manera... desarmar y armar, ¿sí? Exacto. No sé si estoy diciendo una pavada, pero desarmar una identidad y armar otra. Exacto, a lo largo de estos 35 años. 5 años vos comenzaste a darte cuenta, pero me decías adolescente, o empezaste a sentirlo. En la adolescencia es cuando haces un clic. Yo mi primera relación sexual la tuve a los 11 años. 11. Si bien yo no sabía qué era lo que sentía, pero sí sabía que a mí me gustaba estar con un varón, no con una mujer. Y mi primera relación fue a los 11 con un pibe que duró mucho tiempo, porque él sabía que él fue mi primer hombre. Se casó el pibe y a pesar de haberse casado me seguía buscando en un montón de cosas porque era llegado a la familia. Y sí, pero a los 11 años yo ya empecé a formar mi construcción. 11 años, muy chiquita. Pero ya tenía claro lo que yo quería. No había vuelta atrás. O sea, yo quería estar con un varón. Sí, pero uno puede decir, yo a los 11 años... No hubo abuso, claro, si a eso te referís. No hubo abuso. Uno puede decir, a los 11 años yo sabía que era mujer, y otra cosa es decir, yo a los 11 años tuve mi primera relación sexual. Son dos cosas distintas. Sí, pero a los 11 yo ya fui forjando mi camino. O sea, yo sabía bien lo que quería y que yo de eso no iba a volver hacia atrás. O sea, estaba bien marcado. A los 12, 13, 14 empecé a juntarme con distintas compañeras en la localidad de Tostado, con compañeras travestis. O sea, ya lo tenía innato. O sea, yo lo que iba y ya sabía dónde iba y qué era lo que me gustaba. ¿Nunca dudaste? Nunca dudé. Vamos a hacer un corte. Estamos hablando con Alejandra Ironichi, es el primer caso, la primera persona en el mundo que logró que por vía administrativa, que en este caso el Estado de la provincia de Santa Fe, aceptara, cambiarle su identidad, su foto, su sexo y le entregara un nuevo documento. Enseguida seguimos hablando de este caso, que si bien es el primero, seguramente es uno entre tantos otros. Debe haber muchas otras personas que atraviesan o atravesaron o atravesarán el mismo camino.